Muy buenos días, bendiciones. Que Dios le bendiga poderosamente en esta mañana. Le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Qué bueno que podamos nuevamente contar con este tiempo, ¿no? Tuve una ausencia muy breve, pero ya estamos aquí nuevamente. Y estaba pensando en lo bueno que es Dios, lo bueno que ha sido Dios con nuestras vidas. A veces consideramos que de pronto es tan común que experimentemos la bendición de Dios, los milagros de Dios, son tan comunes. Por ejemplo, el aire que respiramos, la vida, la salud, la familia, el alimento, el hecho de que las cosas funcionen, ¿no? A veces es tan común, lo vemos tan común, que nos olvidamos de agradecer a Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 104, el Salmo 104 es una explicación de cómo Dios está al cuidado de la creación, para que todas las cosas funcionen. Es decir, que Dios está al cuidado del aire, Dios está al cuidado de los planetas, Dios está al cuidado de la tierra, está al cuidado del mar, está al cuidado de los ríos. Dios alimenta a las aves, Dios alimenta a los animales. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Cuando estaba hablando en el Sermón del Monte. Le dijo a sus discípulos, no se afanen por la comida, no se afanen por el vestido, y sobre todo en estos tiempos que viene al caso, ¿no? Esa palabra. No se afanen por la comida, no se afanen por la bebida, no se afanen por el vestido. Porque miren las aves de los cielos que no trabajan, que no almacenan en graneros, no siembran, no recogen. Y vuestro Padre que está en los cielos las alimenta todos los días. Jesús animó a los discípulos a confiar en la providencia de Dios. Animó a los discípulos a confiar en esa fidelidad de Dios. Y el Señor Jesús dijo, ¿acaso no valen ustedes más que todas las aves? Claro que sí. Las aves no fueron hechas a imagen y semejanza de Dios, usted y yo sí. Así que estaba pensando en eso y quería invitarlos en esta mañana, ya finalizando este año, hoy 9 de diciembre. Quería invitarles a que nos tomemos un par de minutos para agradecer a Dios. ¿Le parece? ¿Le parece? Escuchaba a un predicador muy querido, un amigo, y él decía, tenemos que agradecer a Dios porque hoy en día, a pesar de todas las crisis que han habido, no solamente la crisis de la pandemia, sino todo lo que deriva o lo que ha derivado de esa crisis, la crisis humanitaria, la crisis de salud, la crisis social, la crisis económica, crisis en la familia. Hoy las personas viven viven ansiosas, viven preocupadas, viven afanadas, con miedo, con mucho miedo, sobre todo cada vez que se anuncia una variante de la pandemia, del COVID. Y estamos nosotros aquí, sanos, salvos, aun cuando la Biblia dice que la muerte de los santos es cosa de gran estima delante de Dios. Ese es un tema que hablaremos después. Pero quiero que agradezcamos a Dios, ¿no? Tómese un minuto ahí, incline su rostro por favor y dígale, Padre, gracias. Gracias, Señor. Solamente dele gracias. Señor, gracias. Tómese un minuto, hermano. Tómate oh, aleluya. Mi Dios y mi Rey. Nos acercamos esta mañana, Señor, a través de este tiempo de oración, de este tiempo de devocional, para agradecerte, Padre. Te agradecemos por tu fidelidad. Hay muchos, Señor, que estuvieron a punto de partir, aun cuando la muerte no es lo peor que puede suceder a una persona, dice tu palabra, pero ellos no estaban listos para irse. Y de allí tú los rescataste, Señor, y les diste una nueva oportunidad
para que en esta nueva oportunidad, Señor, ellos pudieran dedicarse a buscarte, a agradecer, a ser de bendición. Padre, gracias por aquellos que han partido y que hoy están en tu presencia, Señor, porque dejaron una gran enseñanza en nuestra vida, porque tú nos bendijiste con ellos, con los aportes que ellos hicieron a nuestra vida, aquellos amigos, aquellos familiares, Señor. Queremos agradecer en esta mañana. Gracias por darnos vida, gracias por darnos salud. Aleluya, Padre. Gracias. Gracias por todo, por el aire que nos das, por la vida, Señor, por la salud, por nuestra familia. Tómese un momentito y dele gracias a Dios por su familia, por sus padres, por su cónyuge, por sus hijos. Gracias, Padre. Gracias por ellos. No hay cómo, Señor, no hay cómo devolver tanto bien, Señor, que tú nos has hecho. Solamente podemos hacerlo agradeciendo y haciendo bien también, Padre, a todos aquellos a nuestro alrededor. Muchas gracias te damos, Dios. Aquí estamos esta mañana. Queremos pedirte, Padre, que nos mantengas, Señor. Nosotros vamos a hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo, pero sabemos que no es por nuestros esfuerzos, es por tu gracia, es por tu misericordia. Sin embargo, Señor, tú requieres una contribución nuestra. Aquí estamos en esta mañana, dispuestos, agradecidos, Señor, agradeciéndote a ti, Señor amado. Permítenos vivir el tiempo que nos resta en esta tierra de una manera correcta, haciendo lo que es agradable a ti, Señor. Como dijo el apóstol Pedro, basta el tiempo pasado para hacer lo que le agrada a los gentiles, Señor. Pero ahora que tú nos has llamado, que tú nos has salvado, debemos dedicarnos a tu propósito, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Aleluya, amén. Y amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Sea agradecido. La Biblia dice que por nada debemos estar afanosos, ansiosos, sino que debemos presentarnos delante de Dios con toda oración y súplica, dice, con acción de gracias. De gracias, de gracias. No se acostumbre a reclamar siempre, a estar pidiendo a Dios y a la gente. Vamos a ser más agradecidos. Tómese un momento y agradezca a su cónyuge. Esposa, tómate un momento y agradecele a tu esposo. Dile, mi amor, gracias por todo lo que tú haces, lo que has hecho por mí, por la casa, por los niños. Gracias por ser el sostén. Tómese un momento y dele gracias. Esas palabras son poderosas, transformadoras. Tómese un momento, esposo, y dele gracias a su esposa. Gracias por estar conmigo aquí, siempre allí, atendiendo, cuidando, por ser tan diligente en la casa, por ser gracias. Agradezca a los hijos, agradezca a las personas, a los vecinos. Agradezca a sus hermanos en la fe. Gracias por orar por mí, hermano, gracias. Dele gracias sobre todo a Dios, ¿no? A Dios, que es el que permite que todo sea hecho. Pero también agradezca a la gente. Agradezca a la gente. Vamos a la palabra en esta mañana. Recuerden que estamos leyendo el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 6. Vamos a leer el día de hoy. Hechos capítulo 6. Recuerde que el libro de Hechos es una narración de la vivencia de la iglesia primitiva. O sea, Hechos nos relata cómo nació la iglesia. Pero no solamente cómo nació la iglesia, sino que nos enseña también cuáles eran los hábitos de la iglesia. La práctica, la vivencia de la iglesia. Entonces, cuando usted quiere saber y cuando usted quiere vivir de acuerdo a la iglesia, usted lee el libro de los Hechos. Y todo lo que dice allí, trate de hacerlo. Trate de vivir de acuerdo a como dice ahí. ¿Cómo dice la Biblia?
dice la Escritura, dice que ellos vivían juntos, que ellos tenían armonía entre ellos, que ellos no dejaban de congregarse, que ellos compartían sus bienes con los que padecían necesidad. Es decir, que las reuniones no eran una liturgia nada más. O sea, nos reunimos para presenciar un evento. No. La esencia era la armonía que se vivía entre ellos. Y una hermandad tan maravillosa que dice la Biblia que ninguno consideraba suyo lo que tenía. Es decir, lo que ellos tenían también era de los demás. Y eso no solamente era relacionado con la casa, con los vehículos, con los medios de transporte de la época, el dinero, o sea, todo, absolutamente, todo lo que yo tengo también está a la disposición de los creyentes, de acuerdo a su necesidad. Qué linda la armonía. Entonces, cuando usted quiere vivir, hoy en día, como siempre he dicho, las personas han elaborado, los seres humanos, hemos elaborado nuestras propias doctrinas. Es decir, yo creo esto y a mí nadie tiene por qué decirme que esto está malo. Es lo que muchas personas, o sea, yo me he encontrado con personas así, que creen cosas que la Biblia no lo dice. Y cuando uno intenta corregirles, dice, mira, hermano, eso no lo dice la Biblia, ¿sí? No, o sea, lo importante es tener fe, es lo que muchos dicen. Sí, lo importante es tener fe, escucha, pero más importante es tener la fe ubicada de una manera correcta. Porque tú le puedes tener fe a un yeso, puedes tenerle fe a una piedra, puedes tenerle fe a un hombre, puedes tenerle fe a los astros, ¿eh? Puedes tenerle fe a la lotería, puedes tenerle fe. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe tiene que estar enfocada, direccionada. La fe debe tener un objeto a donde llega la fe. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces esto no se trata de creer nada más. No es que eres un creyente, yo creo. No, sino en quién estás creyendo. El único digno de nuestra fe se llama Jesús. ¿Oye? Entonces Él nos dejó la palabra para que la palabra nos enseñe. Vamos a la palabra en esta mañana. Porque la Biblia nos reta el día de hoy. Nos reta. Hoy, cuando leí este texto, estaba ansioso por compartírselos. Porque quiero hablar de un par de cosas bien importantes. Hechos capítulo 6, dice la Biblia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, es decir, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Obedecían a la fe. Amén y amén. Hechos es la narración de el comienzo, el inicio y el desarrollo de la iglesia. Eso lo explica este libro. Y aquí entonces, después de todos los episodios de los cuales hemos hablado y que nos han enseñado tantas cosas, en este capítulo 6, ya a estas alturas, dice la Biblia, comienza explicando que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, había un crecimiento, multiplicación.
escuche, había crecimiento. Y cuando una comunidad como la iglesia, por ejemplo, crece, también crecen los desafíos. Cuando un negocio crece, crecen los desafíos. Porque es que nosotros nos estructuramos para un determinado número. Nosotros nos estructuramos. Y cuando el crecimiento, el trabajo, sobrepasa la estructura que nosotros hemos diseñado para las cosas, ya sea para la familia, ya sea para un negocio, ya sea para la iglesia, para una organización, para cualquier cosa, para una empresa. Cuando el negocio crece, cuando la familia crece, cuando la iglesia crece, cuando las cosas crecen, entonces ya lo que nosotros habíamos diseñado para soportar y para el funcionamiento de aquello que en cuestión ya no funciona. Entonces se necesita una renovación, una reestructuración. Ese es como nosotros, por ejemplo, usted cuando era niño calzaba un número, tenía una talla de ropa, pero cuando usted ya creció, ya esa ropa no le sirvió. Así de sencillo. Entonces todo crecimiento trae desafíos. Es lo que la gente a veces no piensa. La gente piensa en el crecimiento, la gente piensa en la multiplicación, pero no piensa en las demandas que conllevan ese crecimiento. Por ejemplo, alguien soltero dice, yo me quiero casar, porque está pensando en la emoción de la compañía, pero no está pensando en que necesita haber una estructura, un presupuesto para ese matrimonio. Alguien dice, quiero tener 10 hijos, 5 hijos, o quiero tener un hijo, pero no se estructuran. Cuando una persona, un matrimonio, un hombre y una mujer se casan, ellos tienen que amoldarse a unas determinadas situaciones. Ya les lleva algún tiempo adaptarse. Cuando dicen queremos tener un bebé, entonces ese crecimiento de la familia requiere también una organización. Y es en lo que las personas, la mayoría de las veces, no pensamos. Y es allí entonces donde se vienen las crisis, porque nosotros no nos anticipamos a las cosas. Y eso fue lo que pasó aquí en la iglesia. La iglesia estaba creciendo. Y dice la Biblia que el crecimiento trajo problemas a la iglesia. ¿Cuál era el problema? Ya no era suficiente. Las personas que servían en la iglesia ya no eran suficientes para atender a las personas. Así que los apóstoles, que eran las personas encargadas de dirigir, de organizar, pero también las personas autorizadas para la enseñanza y para la oración. Bueno, digo, Dios les había encargado esto. Ese era el propósito de ellos, encargarse de la palabra y de la oración, pero ellos tuvieron que dejar su actividad principal, su propósito de Dios, el propósito de Dios para ellos, el propósito específico para ellos, para poder atender o suplir una necesidad, insatisfecha en la comunidad. Entonces ahí se desequilibró todo, porque ya no había tiempo para la oración, ya no había tiempo para la palabra. Ahora había todo el tiempo se requería era para atender a las personas, y aún así no era suficiente los apóstoles para atender a la gente. Entonces Pedro llamó a la multitud y le dijo, no está bien que nosotros dejemos aquello para lo cual Dios nos llamó, que fue la oración y la palabra, para atender las mesas. Había queja, había murmuración. Entonces, y eso sucede en toda iglesia. Cuando nosotros éramos unos pocos, hace algunos años, yo podía hacer una agenda y semanalmente yo hacía visitas. O sea, visitaba toda la iglesia. En 2 semanas visitaba a todos los creyentes, porque eran pocos. Así que gozaban, y todos gozábamos de esa compañía y de esa atención. Pero cuando ya la iglesia fue creciendo, ya no me fue posible hacerlo. Y eso pasa, y la queja de muchos creyentes
es esta, porque a veces se sienten desatendidos, porque no hay ese conocimiento de que cuando la iglesia crece, se van reduciendo o nos vamos limitando a determinadas actividades específicas. Ahora, cuando una comunidad como la iglesia crece, se requiere que los creyentes también se comprometan con el crecimiento de la iglesia. Y esto fue lo que sucedió. Este crecimiento trajo conflictos. Y toda iglesia que crece tiene este problema, tiene este conflicto. Ahora, esto no puede ser motivo para que las personas se desalienten. Esto tiene que ser un motivo de alegría, porque la iglesia está creciendo. Y porque ese crecimiento va a traer el reino de Dios. O sea, eso es lo que está sucediendo. El reino de Dios está viniendo a la tierra. Pero cuando las personas piensan nada más en ellos mismos y no quieren comprometerse para que Dios les use, entonces vienen las quejas, vienen los reclamos. No, yo no voy a la iglesia porque ya a mí no me visitan, porque, bueno, estoy exponiendo en esta mañana el caso de la iglesia primitiva, que era prácticamente lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro entonces? ¿Cuál fue la solución al problema? Los apóstoles, dijeron, no está bien que descuidemos aquello para lo cual Dios nos llamó, para que atendamos las mesas. Entonces eligieron a 7 personas, 7 varones, para encargarlos a ese trabajo de servir las mesas, de la distribución diaria. Y los apóstoles entonces se dedicaron a aquello a lo cual Dios les llamó, que era la palabra y la oración. Ahora, esa fue la solución. Ellos buscaron ayuda, pero algo bien interesante que yo puedo notar aquí era que habían creyentes dispuestos a comprometerse con la obra. Estos no eran creyentes sin responsabilidad, sin compromiso, creyentes comprometidos solamente con asistir a las reuniones. No, estos eran creyentes que dijeron: nosotros podemos hacernos cargo, consideramos esto un honor, un privilegio grande, el poder participar en estas actividades. Y se dispusieron y oraron por ellos, y ellos comenzaron a hacer el trabajo. Y la iglesia seguía creciendo. Me gusta lo que dice el versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Todo crecimiento trae problemas. Los problemas hay que atenderlos. Problemas de estructura. Escuche esto, lo que le voy a decir. La iglesia requiere tu compromiso. Tu compromiso. La iglesia requiere el compromiso de los creyentes, que se comprometan con el crecimiento, que se comprometan con los ministerios, que se comprometan con las actividades, con el trabajo de la iglesia. Ahora, esto nos muestra el reto de hoy. Y quiero enfocarme en esta parte, cuando aquí podemos hablar de muchas cosas, pero quiero enfocarme en los apóstoles. ¿Cuál fue el reto de los apóstoles? Buscar personas que pudieran dedicarse a el trabajo en la obra para que ellos pudieran seguir dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, ellos no se dejaron, tal vez al principio, parece que las actividades le estaban distrayendo de lo que era su propósito principal, ¿no? Su propósito principal, que era el ministerio de la palabra y la oración. Y esto traza para nosotros el reto de hoy, porque hoy hay muchas cosas que quieren nuestra atención. Hoy hay muchas cosas que nos reclaman atención, y es no solamente un reclamo, son situaciones que buscan como esclavizarnos. Yo pienso en esto, pienso en el propósito de Dios. El reto que la palabra de Dios nos plantea en esta mañana es que no nos dejemos distraer del propósito de Dios. Dios te ha llamado a ti con un propósito.
Dios te ha llamado para que desempeñes una función en la iglesia. No huyas más, no rehuyas más este llamado que Dios te está haciendo. Dios te ha llamado para que tú desempeñes una labor en su obra. El hecho de que usted no se comprometa con la obra va a mantener a la iglesia en ese problema. ¿Qué tal que estos 7 varones o que nadie se hubiera comprometido? La iglesia iba a permanecer en ese problema. Los apóstoles iban a tener que estar haciendo el trabajo que otros bien podían hacer. Entonces Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha unido al cuerpo de Cristo con un propósito. El propósito tuyo y mío como hijos, como hijas de Dios, no es que nos dediquemos al mundo y que nos comprometamos con el mundo y con la sociedad y dejemos de lado la obra de Dios. Recuerda que eso fue lo que pasó en el libro de Ageo. El pueblo corría a sus propias casas y la obra de Dios estaba abandonada. Y por causa de abandonar la obra de Dios, Dios a través del profeta Ageo le dijo: ustedes siembran mucho y recogen poco. Y lo que ustedes reciben, los que reciben jornal, echan su jornal como en un saco roto, es decir, no saben qué se les hace el dinero. Dice la Escritura, ustedes viven con hambre y comen y no se sacian. Porque es que este mundo no trae saciedad, mi hermano, mi hermana. Lo que trae saciedad a tu vida es Dios y su reino. Eso es lo que trae saciedad, lo que trae plenitud a tu vida. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, porque muchas cosas nos distraen del propósito para el cual Dios nos ha llamado en su obra. Hay personas que ni siquiera ya se congregan en la iglesia porque están sumergidos en su actividad. ¿Por qué razón? Porque corren a sus propios de pronto propósitos y se han dejado distraer del propósito de Dios. Y lo que nos reta la palabra de Dios en esta mañana es a que no nos dejemos distraer del propósito de Dios. El propósito de Dios no es solamente que tú tengas una búsqueda, que tú ores, que tú lees la Biblia, que tú ayunes individualmente. No, el propósito de Dios incluye tu participación en la iglesia. El apóstol Pedro dice: cada uno de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, en ti Dios ha puesto dones, talentos, habilidades para enriquecer, para bendecir a la iglesia, para que el trabajo de la iglesia sea más llevadero, para que cada necesidad sea suplida en la iglesia. Pero si los creyentes rehuyen, si los creyentes no se comprometen, si los creyentes se dejan distraer del mundo, de sus gustos, de sus proyectos, de sus propósitos, y se olvidan de la obra de Dios, entonces la obra de Dios va a continuar con esa insatisfacción, con ese problema. Y no solamente la obra de Dios, sino los mismos creyentes que están distraídos de la obra de Dios. Puedo ver aquí que Pedro y los apóstoles, ¿no?, se levantan y dicen: no podemos seguir así. No podemos seguir distraídos. Necesitamos que esta situación se resuelva. Y no la resolvieron ellos solos. Ellos convocaron a los creyentes y le plantearon el problema. Está pasando este problema, así que necesitamos que ustedes se comprometan. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. 7 se comprometieron. Dijeron: aquí estoy. Aquí estoy. Cuando se requirió, cuando se necesitó el servicio, el compromiso de ellos, ellos dijeron: aquí estoy. ¿Cuántos pueden decir al Señor esta mañana: aquí está mi vida, Señor? Yo me voy a comprometer contigo, con tu obra. ¿Está dispuesto a hacerlo? Ese es el reto. No te dejes distraer del propósito. Mira, aún en la obra de Dios hay distracciones. Aún en la obra. Porque los apóstoles no estaban en el mundo, estaban en la iglesia. Pero no estaban haciendo aquello para lo cual Dios les había llamado. Escuche, Pedro y los apóstoles estaban en la obra, pero no estaban haciendo aquello para lo cual Dios les había llamado. Yo le pregunto a usted, ¿es posible que muchos de los que están conectados, de los que observan, escuchan este devocional,
Es posible que estén en la obra. Usted no está en el mundo, usted está en Dios, está en el reino de Dios. La pregunta es si usted está haciendo aquello por lo cual Dios le ha llamado. Si usted ya se comprometió, hizo ese compromiso con Dios y ya usted está actuando, obrando en aquel propósito para el cual Dios le llamó. Y hay personas inclusive que están sirviendo, pero no se sienten en su lugar de ministerio. Y esto es lo que nos reta la palabra en esta mañana. No nos dejemos distraer, vamos a enfocarnos. No nos distraigamos del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Yo creo que muchas, como dijo alguien, uno comienza experimentando en la obra de Dios lugares de servicio hasta que encuentra aquel lugar en el cual Dios Dios quiere que uno esté. Así que yo quiero animarle en esta mañana a que usted examine su vida y que mire si usted está allí en ese lugar indicado. Si no lo está, entonces es tiempo de enfocarse en el propósito de Dios para usted. Viene un nuevo año y este nuevo año es un año maravilloso. Las noticias y las estadísticas del mundo no son muy alentadoras, pero para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Viene un nuevo año. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? ¿O te vas a enfocar a serle fiel a Dios? Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado. Y el llamado que Dios nos está haciendo es a que nos comprometamos, a que no nos dejemos distraer y a que nos enfoquemos en el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Estás dispuesto a hacerlo en esta mañana? Vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra porque ella es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias. Gracias. Quiero decirte esto. Yo no sé qué, a lo mejor qué está estorbando al propósito, pero en esta mañana pregúntale, dile al Espíritu Santo, yo quiero que tú me hables, Espíritu Santo, acerca del propósito con el cual tú me has llamado, el propósito con el cual tú me has salvado, el propósito con el cual tú me has puesto en la iglesia. Revélame, Espíritu Santo, porque yo quiero comprometerme contigo para hacer aquello para lo cual tú me llamaste, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por todos aquellos que, conectados con este tiempo, quieren enfocarse en aquello por lo cual tú les has llamado. Te pido que le des la sabiduría, que le des el entendimiento y que el Espíritu Santo les guíe al propósito para que no solamente haya plenitud en sus vidas, sino también para que haya multiplicación. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Recuerden que debemos estar alerta, porque hay muchas cosas que buscan distraernos del propósito. Muchas cosas que buscan distraernos. Antes de comprometerse con algo, un trabajo, una relación, cualquier cosa, vaya a Dios y pregúntele, Padre, ¿este es el propósito? Si no lo tienes muy claro, pregúntale a otras personas espirituales, por supuesto, busque ayuda espiritual, para que usted pueda enfocarse en aquello para lo cual Dios le ha llamado. Mi querido, mi querida, que Dios me le bendiga en este día y le animo a que eche a un lado en el nombre de Jesús toda distracción y que usted pueda enfocarse en el propósito de Dios para su vida. Dios le bendiga.